Bueno, pues bienvenidos a una nueva clase virtual en la que vamos a tratar los Austrias menores, el inicio de la monarquía de los Austrias menores, que corresponde en su inicio, valga la redundancia, a la monarquía o al reinado, mejor dicho, de Felipe III. Estaba previsto que abordásemos el tema de la organización del Nuevo Mundo de América, pero creo que al final, y siguiendo un poco la línea que tiene el libro, lo vamos a dejar para el final del tema, en lo que va a ser una visión genérica de la organización de América, desde Cristóbal Colón, bueno, hasta el final del reinado de Carlos II, es decir, desde la época de los Reyes Católicos a Carlos II, pues veremos un poco la evolución de América, aunque bueno, los aspectos más importantes pues sucederán en el reinado de los primeros Austrias, pero hay aspectos que se mantienen en cuanto a la organización territorial o económica durante los Austrias menores, y es la razón de la que haya decidido finalmente dejarlo para un último vídeo del tema y en línea pues con lo que trata el libro. Bueno, aquí tenéis en el blog, os he puesto un apunte relativo a estos contenidos que vamos a tratar. Aquí lo podéis ver, la formación de la monarquía hispánica, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos son, bueno, pues cronológicamente, pues los años en que reinan. Como veis, Felipe III pues ya está en 1598, pues al mando de la monarquía hispánica, pero bueno, podemos hablar ya realmente de que se trata del siglo XVII. Bueno, respecto al currículum, ¿qué criterio habla? Pues habla de uno muy general, dice explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. Bueno, pues todas estas cuestiones van a hacer, en definitiva, que lo que era el gran imperio que habían sostenido los Austrias se vaya debilitando. Quiero decir, no obstante, que es muy eufemístico hablar de decadencia de la monarquía hispánica. Desde posiciones más modernas historiográficas ya se insiste en que es cierto que hubo una disminución del peso del territorial y del poder político de la monarquía hispánica con las Austrias menores, pero eso no quiere decir que España no fuese todavía un actor muy importante en el panorama internacional, e incluso ya cuando entre la dinastía borbónica, en la cual se recalca, sobre todo después de la Guerra de Sucesión, más aún esta decadencia, pues tendremos oportunidad de ver que el esfuerzo aún que era capaz de poner sobre la mesa en el escenario internacional, España estaba pues lejos de la imagen de decadencia que muchas veces la historiografía, y fundamentalmente quizá una historiografía interesada inglesa o francesa, pues trata de colocar. Sí es verdad, no obstante, que hay que reconocer que evidentemente frente al reinado de los Austrias mayores, pues los Austrias menores van a suponer un declive importante del peso y del poder de la monarquía hispánica. En este sentido, una de las principales causas quizá las podemos encontrar aquí en este estándar, en lo que se llama el valimiento, que vamos a ver ahora rápidamente, en unos minutos, a qué se refiere este término histórico que aparece en el lenguaje de historia con los primeros Austrias, ¿no? Los primeros Austrias es donde empezamos a oír la palabra válidos. En selectividad, pues conforme a ese estándar, que es más concreto, como veis, que el criterio, pues sí se hicieron preguntas sobre qué era el gobierno de los válidos o define lo que era un válido, más o menos pues en ese sentido. Es decir, que es un contenido importante y que ya aparece con Felipe III y lo vamos a ver hoy. El resto de estándares que menciona aquí, pues vais a ver que entran en los reinados de otros reyes. Quiere decir que según estos estándares, pues bueno, del reinado de Felipe III poco se aborda aquí, ¿no? En lo que deberíamos evaluar los profesores según el currículum. No obstante, bueno, se tienen en cuenta otras circunstancias y recordamos el eje general de quién es el rey, de dónde viene, las características de su monarquía. En el caso de Felipe III vamos a ver rápidamente qué es el valimiento, cuál es su política interior, los problemas internos y cuáles son los problemas externos. Bueno, nos podemos congratular hoy de que el contenido es bastante ligero y para que os hagáis una idea,
del reinado de Felipe III, pues el libro lo aborda en la página 73, una sola página. Es decir, que aquí tenemos lo importante. Hay dos conceptos, no obstante, iba a decir muy importantes de nuevo, o claves en este tema, y uno es el que hace referencia a los válidos y otro al que hace referencia a una cuestión de la política interior, que es la expulsión de los moriscos. Estos dos conceptos, digamos, que son claves en la monarquía de Felipe III y son los que me interesa a título personal y yo creo que de cara a la selectividad, que reforcéis y que tengáis más claros los apuntes. De ahí que, juntando a este vídeo, os voy a poner pues, unos apuntes un poquito más extensos de lo que pone el libro sobre estas cuestiones, en los que queda más claro, por ejemplo, qué es un válido, de dónde vienen estas personas, ahora lo vamos a hablar, no obstante, y también cuáles son las repercusiones de la expulsión de los moriscos, que también es un detalle importante, por qué se les expulsa y cuáles son las repercusiones que vamos a tener. Sobre la política internacional, pues efectivamente ahí lo cita bien en el libro, os lo voy a ampliar un poquito. Bueno, si se dice pacifista, bueno, haré alguna breve matización, no es un pacifismo forzado, falta el dinero, entonces falta el dinero, hay que intentar llegar a treguas para evitarnos un desgaste bélico. Ese es digamos que me recuerda mucho al concepto de paz armada, ¿no? De paz armada, el concepto aquel de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Del equilibrio internacional. Bueno, estamos en una paz armada, ¿no? Hay paz, pero nos estamos armando y preparando para la guerra. Pues esto es lo que pasa en el reinado de Felipe III, que fue de alguna manera un reinado de transición en ese sentido. Bueno, vamos a ir por orden, si os parece, ya os digo que en el libro lo tenéis todo pues bien enfocado y los dos aspectos que me interesa que reforcéis están aquí junto a este vídeo en forma de apuntes más extensos y, como digo, cada uno pues que seleccione lo que es capaz de comerse. No todos comemos lo mismo, unos comemos más, otros coméis menos, pues lo mismo pasa con el estudio. Lo que sí es cierto, que bueno, siempre decimos que la extensión de estas preguntas cortas, al fin y al cabo, es corta, se pretenden que sean cortas, bueno, no tratamos de rellenar con la expulsión de los moriscos, por ejemplo, pues una cara de un folio, es decir, que iríamos, bueno, a lo básico, supondrían pues unas 12 líneas como mucho. Es más o menos es la orientación que nos dicen siempre en selectividad. ¿Qué deben contestar en la pregunta, en la parte B de esta pregunta llamada corta? Bueno, pues una extensión de unas 12 líneas, ¿no? Y realmente, bueno, hay algunas preguntas que darían pie a alguna cosilla más, pero normalmente podrían contestarse en 12 líneas siempre y cuando manejemos bien los conceptos clave, que no nos dejemos pues esas palabras clave que tienen que aparecer. Bueno, vamos a ir directamente aquí al PowerPoint. Aquí lo tenemos, pues, los tres reyes y, como veis, sus ejes cronológicos, aquí os pongo un ejemplo, pues son bastante claros, ¿no? Pocas cosas. Fijaros en el eje cronológico de Felipe III, de su reinado, lo que tenemos ahí básicamente, pues lo que abarca de 1598 a 1621, paz con Inglaterra, tregua con las Provincias Unidas, expulsión de los moriscos y se acabó. Y pone aquí arriba válidos, duque de Lerma y duque de Uceda. Aquí hace una introducción que es que lo que nos estábamos refiriendo antes, que aparece el tema de los válidos. ¿Quiénes son los válidos? Bueno, los válidos son una especie de ministros omnipotentes, ¿no? Aunque de aquella no existía el cargo de ministro, todavía tardaremos en verlo llegar, pero son una figura que viene a integrarse en el organismo de gobierno de los Austrias sin ser una figura arreglada. Sí había el cargo de secretario, por supuesto había los cargos institucionales de consejos, como hemos visto, pero el cargo de válido no existía como tal dentro de los Austrias. De alguna manera, pues es un personaje institucional que surge ahí, que es delegado, en el cual el rey delega sus favores. Esta es la queja fundamental que se les hace a los Austrias menores, ¿no? La incapacidad para gobernar, a diferencia de Carlos I o de Felipe II, que es digamos, el sumum del monarca trabajador dedicado a las cuestiones de su reino, despachando hasta altas horas de la noche correspondencia, leyendo pues de primera mano informes, aunque sí es cierto que con la ayuda de un aparato institucional de secretarios y consejos, pero que está implicado en el gobierno. Pasamos pues a los Austrias menores, que en muchos casos, pues bueno,
en la totalidad de casos, Felipe III, Felipe IV y Carlos II tienen una clara incapacidad para gobernar, muy acentuada en el caso de Carlos II por sus problemas pues, físicos y mentales, ¿no? Que no era precisamente pues, la persona idónea para desempeñar un cargo de responsabilidad. Aunque sí es cierto que en el caso de Carlos II él era consciente de esa limitación. Bueno, pues si tenemos en cuenta la personalidad de Felipe III, aquí hace alguna breve reseña el libro, ya os pone heredó el imperio más extenso, recordamos el imperio de Felipe II con la unión con Portugal, era un imperio efectivamente extenso, el más poderoso del mundo, pero pues Felipe III era más partidario del ocio y de la vida cortesana que de las tareas de gobierno. ¿Qué tiene eso? Que empieza a aparecer pues la figura de los válidos, alguien al que le dejo todas las cuestiones de gobierno para que gobierne de alguna manera en mi nombre, y va a superar desde luego un poder a lo que eran los cargos de los secretarios, que era una figura más institucional, más de organización, aunque sí es verdad que vimos con Antonio Pérez, el secretario de uno de los secretarios de Felipe II, cómo se dedican también a esas intrigas, pero el válido superará muy por encima el poder que tenían los secretarios, en la medida que es un poder otorgado directamente por el rey. Como diciendo, aquí, ante esta persona, es como si estuviera yo y lo que él decidiera es como si lo decidiera yo. Además, eran personas que habían llegado ahí sin ningún mérito. Los secretarios sí tenían el mérito de haber sido pues, personalidades formadas en la universidad, gente de conocimientos, pero el válido no, al válido no se le suponía todo eso, sino que su principal mérito era haber llegado ahí por la amistad con el rey, ¿no? Y un caso muy claro, lo vamos a tener el duque de Lerma, que era amigo personal de Felipe III, era normalmente gente que venía de la nobleza, fuese alta o media, media nobleza, pero que tenía una facilidad de acercarse al entorno del rey y, bueno, pues aprovecharse de esa amistad. Ahí, como veréis, pues en los apuntes todas estas circunstancias se recalcan. Vamos a ver que los válidos, una vez que están en el poder, pues buscan mantener una estructura muy clientelar, fomentan pues la venta de cargos, es decir, los determinadas prácticas, lo que hoy podemos llamar un poco corruptas, ¿no? O muy corruptas en ese sentido, para crear una estructura clientelar. Entonces, a favor, ver a ver quién trama en contra de ellos. En fin, podemos decir que es lo que podemos identificar hoy con el lado oscuro de la política. Todas estas consideraciones no me voy a extender porque las tenéis muy claras en estos apuntes que os facilito yo, unos apuntes que elaboré en su día hace tiempo, no, pero que vienen a subsanar un poco, pues eso, oye, ¿qué son los válidos exactamente? ¿No? Que a veces no queda muy claro en los libros de dónde vienen esta gente, quiénes son, qué se dedican a hacer, etcétera. El primer válido de Felipe III es el duque de Lerma, aquí lo tenemos, en el libro también lo tenéis, es pintado por Rubens, Rubens, un pintor importante, muy importante, como sabrán los compañeros de Historia de Arte, lo sabrán dentro de nada, de escasamente unos meses, cuando lo estudiemos. Y aquí lo tenemos, pues fijaros cómo lo retratan Rubens, ¿no? Un retrato, bueno, la imagen y semejanza de lo que pretende el duque de Lerma, una personaje, pues bueno, pues bastante corrupto en ese sentido que manejábamos antes, ¿no? El tráfico de influencias, acaparar riquezas. Esta es una característica de los válidos, menos el de quizá Olivares se libra de eso, que será quizá el más famoso de todos los válidos, es válido Felipe IV, que no tenía esa inquietud. El resto de válidos pues parece que están ahí para ver si pueden acceder a recursos y riquezas. Bueno, pues ahí analizaremos, bueno, en estos apuntes lo que es un poco la breve biografía del duque de Lerma. Cuando cae en desgracia, pues intenta librarse de la justicia, incluso cuando ve que ya cae en descrédito con el rey, intentando conseguir pues un cargo de cardenal, que lo consigue para que no pueda ser juzgado por la justicia ordinaria, pero bueno, así no le sirve de nada y acaba pues recluido, ¿no? Hasta su muerte, y curiosamente le sucede pues su propio hijo, el duque de Uceda, pero bueno, que no llega a tener, también lo pone ahí los apuntes, pues la capacidad de control que iba a tener su padre.
Bueno, pues entonces nos tenemos que quedar. ¿Qué maridos tiene Felipe III? El más famoso, el duque de Lerma, y luego, posteriormente, en los últimos momentos de su reinado, el duque de Uceda. Luego ya al final de su reinado, Felipe III, bueno, perdón, más exactamente entre el duque de Lerma y el duque de Uceda, él intenta un poco pues gobernar sin validos, a ver si es capaz, pero bueno, finalmente vuelve a la práctica del valimiento con el duque de Uceda, aunque no con los mismos, no le otorga los mismos poderes que le había otorgado al duque de Lerma. En algunas cuestiones, pues, decide que va a presentarse el mismo a los consejos o que va a decidir el mismo o que los consejos deben esperar por su opinión. Bueno, pues volviendo al libro, como lo tenéis, aquí tendríamos favorito válido, toda esta parte del libro la podéis sustituir por la información que os pongo de los apuntes. En la política interior, pues son dos las cuestiones fundamentales. La crisis financiera de la monarquía, de la que ya hemos hablado en el reinado de Felipe II, pues es un aspecto fundamental, se ve muy acentuada, es decir, que desde Carlos I os dais cuenta que la crisis financiera va más, la hereda Felipe II, consecuencia del gran imperio, del gran gasto militar, etcétera, pues se ve obligado pues a seguir con unas finanzas muy precarias, basadas en los préstamos. Ya vimos también que había sufrido bancarrotas, y Felipe III, de nuevo, pues tiene que declarar la bancarrota en 1607. Y eso a pesar de que los metales de América, como veremos cuando analicemos el vídeo, la clase virtual, le llamamos, si queréis, dedicada a la América de los Austrias, pues seguían llegando, pero ya directamente llegaban para pagar las deudas de los préstamos adquiridos. Y hay una cuestión muy importante. Bueno, antes que nada, quizá conviene enlazar de que si estamos mal de dinero, pues obviamente la política internacional no puede ser activa. Es decir, que puede ser es una política basada en intentar rebajar los frentes. Entonces se habla de que la política exterior de Felipe III, aquí lo dice pacifista. Es pacifista, pero no por voluntad propia, porque de hecho en los inicios del reinado todavía tenemos conflictos en los Países Bajos con Ambrosio de Spínola, al frente de los tercios, que lograron una importante victoria en Ostende, pero las previsiones de que está bajando la afluencia de metales, de que las finanzas van mal, pues hacen ser realista a Felipe III y, bueno, pues decidir, sobre todo por la existencia del duque de Lerma, que hay que frenar los conflictos e intentar llegar a treguas, como lo que decíamos, ¿no? Esa especie de, lo que decía antes, esa especie de paz armada, ¿no? Ese concepto que surgía en la primera guerra mundial, ¿no? Del rearme, pues entre las guerras mundiales, ¿no? La gente se prepara, pero se preparan, los países se preparan para la guerra. Bueno, pues esto es, digamos, el reinado pacifista de Felipe III, en la que se intenta minorar los frentes, pero para volver a reforzar de nuevo el aparato militar. En ese sentido, con los dos principales enemigos que tenemos, pues son los que se hacen las principales cuestiones. Con Francia, es cierto que se había firmado la paz de Vermins, era un enemigo exterior que parecía ahí neutralizado, y los dos frentes fundamentales que tenía España heredados de Felipe II era el frente inglés, con los que los ingleses se firma la paz de Londres, ahí lo en negrita, y con las Provincias Unidas, que es donde teníamos el principal frente, pues una tregua de 12 años, llamada así la tregua de los 12 años. También añade el libro que es verdad que sigue habiendo, bueno, pues se sigue luchando, no obstante, en el frente mediterráneo contra los turcos en escaramuzas o en refriegas esporádicas, aunque los propios turcos ya vamos a ver que empiezan a decaer en su control del Mediterráneo y en su poderío militar, sobre todo, bueno, las guerras veneto-turcas, en fin, que acaban minando un poco pues lo que va a ser la amenaza otomana, que va a ir paulatinamente desapareciendo, aunque en ese momento todavía estaba presente. Bueno, resumiendo, ahí tenemos la política internacional exterior motivada por las cuestiones de la deuda, una política pacifista. Se sigue, pues dice aquí la política de los últimos años de Felipe II, que había firmado la paz con Francia, la paz de Vermins, para intentar pues llevar un buen entendimiento con Francia. Y en el reinado de Felipe III, que es en el que estamos hablando, se llega a acuerdo con los ingleses en la paz de Londres y finalmente con las Provincias Unidas en la tregua de los 12 años, en 1609. Esto no gusta en España, no gusta para nada, se considera una debilidad, se le compara pues, a Felipe III
con su abuelo y con su padre, negativamente, obviamente, y de alguna manera, pues el rey y su círculo notan ese descrédito que les provoca, pues esa decisión de haberse retirado momentáneamente de liderar la política exterior y de los conflictos que tanta gloria le habían dado a España, ¿no? Con las victorias, sobre todo militares, porque España en aquel momento, pues si algo se caracterizaba era por las grandes victorias militares que habían sostenido su hegemonía, pues en los escenarios internacionales como los Países Bajos, obviamente. Bueno, qué mejor que, digamos, esto es muy político, ¿no? Esta es una opinión mía un poco personal, pero cuando te están atacando, te están diciendo que eres un blando, que está lo cual, que hay que ver, que tu padre o que tu abuelo lo hacían mejor, pues qué mejor que dar un golpe de efecto en la mesa, ¿no? Y qué mejor golpe de efecto que actuar en política interior contra un colectivo que seguía teniendo pues muchos enemigos en España y que eran los moriscos. Recordamos los moriscos, mudéjares o musulmanes convertidos o hijos de musulmanes convertidos al cristianismo, pero siempre son los sospechosos. Os recuerdo, tuvieron problemas los reyes católicos, la revuelta de las Alpujarras también la tenemos ahí con Felipe II, de los moriscos siguen siendo una población pues bastante sospechosa de colaborar con los musulmanes, son bastante rechazados. Hay algunas cuestiones que analizo en esos apuntes que os pongo respecto, bueno, a su situación en el estatus social, como tenentes de tierra, etcétera. No voy a repetir los argumentos que pongo en los apuntes, pero ciertamente todas estas cuestiones, que sea un colectivo contra el cual hay mucha animadversión, pues es lo que llevan a Felipe III en un golpe de efecto a decretar su expulsión en 1609. Digamos que es el último paso de la uniformidad religiosa, dice aquí el libro, iniciada por los reyes católicos. Efectivamente, aquí ya pues se expulsó a los judíos, no a los judíos conversos, a los que se convertían al cristianismo, el término coloquial marranos, ¿no? Se les decía, pero bueno, en el caso de los moriscos, al fin y al cabo, pues bueno, no dejan de ser cristianos, pero se sospechaba que muchos de ellos, y esto era cierto, que muchos de ellos no se habían integrado en la religión cristiana. Sí es verdad que sobre estos detalles, pues a lo largo de la historia ha demostrado la historiografía que en muchos casos, pues mucha esta gente que habían sido bautizados forzosamente, pues se les bautizaba pero no se les educaba en la fe cristiana, es decir, que pues al final acababan volviendo a prácticas religiosas porque no tenían mucha ilustración en las prácticas cristianas, ¿no? Así como en América, por ejemplo, pues iban los misioneros y se intentaba, pues, eh, bueno, bajo una cierta apariencia, pues educar en la fe cristiana a los indígenas americanos, pues con los moriscos o con los judíos en muchos casos, pues no se hizo un esfuerzo similar. Entonces, no era de alguna manera incoherente que volvieran a sus viejos rituales, ¿no? O que mantuviesen algunas de sus tradiciones, porque no tendrían que fuesen contrarias a lo mejor con el cristianismo. Bueno, pues toda esta amalgama de circunstancias pues está ahí pendiente, es un objetivo también de la Inquisición, obviamente, pues degenera un odio, resentimiento. Hay algunas causas sociales y económicas que también os analizo ahí y van definitivamente a la expulsión. Me interesa mucho que veáis el libro que os pongo y que analicéis bien, un poquito más de lo que pone el libro, las consecuencias de la expulsión. No solo la demográfica, que es la más evidente. Se calculaba que había unos 320.000 aproximadamente moriscos en ese momento en España. Entonces es una mano de obra importante que se pierde, sobre todo en sectores como la agricultura. ¿A quién afecta más esto? Pues es a la Corona de Aragón. A la Corona de Aragón, sobre todo zonas como la propia Aragón, la propia región de Aragón o la propia comarca valenciana, pues utilizaban a los moriscos como tenentes en las tierras, digamos que eran los agricultores de las tierras, eran vasallos de los señores de la nobleza de la Corona de Aragón, y es decir, es una medida que perjudica sobre todo mucho a la Corona de Aragón. Y de alguna manera es una medida decretada por Castilla. O sea que ya tenemos un poco, pues Castilla lleva la voz cantante, pero no le afecta tanto a Castilla porque en Castilla no había tantos moriscos, ¿no? Bueno, en Andalucía
a pesar de no estar en la Corona de Aragón, también, pues, evidentemente fue una decisión que perjudicó, ¿no? Aunque no citan los libros, siempre suele, bueno, no toda la bibliografía suele hacer más eco en los reinos de Valencia y Aragón, pero en la comarca, evidentemente, granadina, pues esto será un problema. Y de hecho es un problema que hoy en día hemos heredado esa demografía. Era una comarca poblada por, por antiguos mudéjares, por moriscos, y que difícilmente ha conseguido luego ser repoblada, porque esa población que se había instalado en esos territorios, pues no va a ser sustituida por una población cristiana que a lo largo de la historia ha visto que no son territorios, pues, muy adecuados para determinadas actividades económicas, o que son territorios, pues, difíciles por la orografía. Pensemos, pues, como pensemos en el propio relieve granadino, ¿no? La provincia granadina, entonces no es una zona interesante al objeto de repoblarla, y de hecho, bueno, ya lo vamos a ver bajo los Borbones, con Carlos III, que se intentan, pues, programas de repoblación en esas zonas. Bueno, en definitiva, ahí tenéis algunos breves apuntes sobre la cuestión de los moriscos, breves, de los que podéis sacar, pues bueno, por causas de la expulsión, digamos, el golpe en la mesa, lo hemos comentado un poquito, y otras circunstancias que están ahí, ¿no? De por qué hay esa animadversión, y sobre todo, lo que es más interesante, cuáles son las consecuencias de la expulsión de los moriscos. La fundamental es la consecuencia demográfica, pero hay otras ahí que se puede analizar perfectamente. Ya os digo que el reinado de Felipe III, estos dos aspectos son fundamentales. Primero, el valimiento, aparte de saber que el duque era el hermano principal válido de Felipe III, el primer y principal válido. ¿Y en qué consiste el valimiento? Y segundo, la expulsión de los moriscos. Digamos, esos son los conceptos fundamentales. Lo demás, como veis, hay poco que decir de la política internacional, una política internacional que no se caracteriza, pues, prácticamente por ningún conflicto, y sí por el pacifismo. ¿Cuál es la política internacional de Felipe III? Bueno, basado en el pacifismo, un pacifismo forzoso. Yo añadiría eso, sería interesante. Motivado por la crisis económica de la bancarrota, pues se ve obligado, pues, a disminuir los gastos militares y la presencia militar, tal. Bueno, pues ya tenemos ahí, como dice el libro, la paz de Londres con los ingleses, la tregua de los 12 años, y con Francia nos recuerda que ya se había establecido con Felipe II la paz de Vervins, ¿no? En el reinado final, en el último año final del reinado de Felipe II. Bueno, pues con esto quedaría bastante claro lo que es el reinado de Felipe III. Mirad, yo, por ejemplo, otro año, para aquella gente que tenía más problemas, pues llegué a hacer estos documentos. Esto es una especie para imprimirlo en DIN A3, lo hice con un formato Word, y ponía una breve descripción. Por ejemplo, aquí en esta página, en una sola hoja, en una sola cara del DIN A3, pues te venía todo lo básico de la monarquía de los Austrias menores, ¿no? Pero como veis, Felipe IV es el que tiene más detalles, y Felipe III, si os dais cuenta, fijaros, aquí queda reducido a estas cuestiones. Bueno, este de todas formas es un poco más antiguo. Yo, si lo cogiera ahora, pues lo enriquecería un poco poniéndole otro cuadrito dedicado a qué son los válidos, tal, que aquí lo menciona muy poco, y un cuadrito un poquito más reflejando el tema de la expulsión de los moriscos, ¿no? Incluso veo que también tiene aquí, por ejemplo, de la política exterior, no lo llega a poner, ¿no? Bueno, pues se debería poner también. En fin, que yo os animo a que hicieseis vuestro propio cuadro, y es más, si el cuadro está bien hecho, de lo fundamental se podría estudiar perfectamente por un cuadro de estos. Es decir, que yo tendría, si eso en clase os lo puedo mostrar, cómo son estos cuadros, son en DIN A3, se estudian perfectamente. Hay veces que cuesta más meterlo en los cuadros, pelearse con los cuadros, esto está hecho en Word, es complicado, pero que es una estrategia buena para estudiar los temas, ¿no? Sobre todo si me veo apurado, siempre y cuando que tenga claro que todos los conceptos que pongo, que cada cuadrito es oro, ¿no? Y lo que haya, cada palabra pesa, y no me puedo dejar, pues, un solo epígrafe, una sola cuestión clave atrás. Pero es bastante interesante como estrategia, y os animo a hacerla. De todas formas, bueno, pues si acaso os facilita este material, ya digo, pero yo algunas de estas cuestiones son bastante revisables. Es digamos, como un contenido mínimo indispensable, suficiente quizá para estarnos ahí en lo básico, pero bueno, siempre peca de que se puede poner un poquito más, ¿no? Pero esta sería una buena
una buena idea que os aconsejo y, de hecho, no va muy lejos realmente de una extensión de los apuntes que necesitamos para estudiar la asignatura, ¿no? Por lo menos ahora, en estas primeros temas que sabemos que selectividad los trata como una especie de preguntas cortas, ¿no? Entonces, sí, sería interesante. Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de Felipe III, que por una vez parece que hemos logrado que sea un poco más cortita. Por favor, es importante que vayamos trabajando los apuntes, que esta información que os pongo debajo de este vídeo la leáis y que hagáis vuestros apuntes de estas dos cuestiones que referimos en este reinado de Felipe III como importantes, que son los válidos, todo este tema de los válidos, el duque de Lerma, su personalidad y la expulsión de los moriscos, independientemente de tratar por encima por las otras cuestiones, que sería suficiente con acogernos al significado que les da el libro. Es decir, no es necesaria más extensión. Bueno, el próximo día continuaremos. Adiós.